buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión técnica sobre el biocombustible sostenible para la aviación, o SAF por sus siglas en inglés. Antes que nada, quiero agradecer al secretario Walter Ángel y al equipo de la Secretaría, en particular al subsecretario Goviris Mireles, por convocar a este diálogo. Este congreso debe ser un ejemplo para todo México y para todos los países. Muchas gracias. Hoy, en distintos paneles, se ha hablado del sector de biocombustibles en México y su gran potencial. Es el momento clave para tener estos diálogos, porque el gobierno federal está trabajando un reglamento de la nueva ley de biocombustibles que definirá en gran parte las bases del sector. Dentro de los biocombustibles, el SAF es la cereza del pastel. ¿Por qué? Primero, es un mercado mandatado, con demanda asegurada en Europa, en donde su uso ya es obligatorio e incrementará de manera significativa en las próximas décadas. También en 2027, que está a la vuelta de la esquina, el uso del SAF será obligatorio en los 129 países firmantes de CORSIA. Es un esquema para fomentar la reducción de emisiones en la aviación, creado por el órgano internacional regulador, la OASI. México es uno de los países firmantes. Segundo, todo el mundo voltea a ver al SAF porque es de los biocombustibles que consigue el mayor precio en el mercado, cotizando actualmente entre 7 y 9 dólares por galón. Pero las grandes recompensas requieren superar grandes retos, y de eso hablaremos en este panel. Para terminar de dar contexto a esta conversación, este año a nivel global existe una capacidad de producción instalada de SAF de menos de 2,000 millones de galones anuales. Ojo, no es producción real, sino capacidad instalada. Para poner esta cifra en contexto, solo en Estados Unidos se consumen más de 23,000 millones de galones de combustible para aviones cada año. Es urgente que se desarrollen más proyectos de SAF y posiblemente México puede tomar liderazgo en este asunto. De eso vamos a hablar hoy con nuestros distinguidos panelistas. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a empezar con el secretario. ¿Por qué es estratégico para México desarrollar una industria de SAF? Muchas gracias por su presencia, por la moderación. Ya sé que ya estamos terminando el día y les agradecemos mucho que estén aquí. Bueno, hay muchas componentes desde las cuales se puede entender esta pregunta, pero nosotros particularmente tenemos una necesidad social muy importante. El SAF puede ser obtenido a partir de materia orgánica, cuya producción en México es amplia, es abundante y es excedentaria. Entonces eso le va a dar un impacto importante al sector social, agrícola, al sector campesino, en caña de azúcar y en sorgo, que son las dos materias primas de las cuales se puede obtener biocombustibles a partir del nuevo reglamento de la ley de biocombustibles y a partir de la ley de biocombustibles que entró en vigor el 18 de marzo. Eso es una de las componentes, pero también la otra, los compromisos que México tiene asociados en el marco de reducción de emisiones. México es signatario del esquema CORSIA, lo refrendó en el año 2021 y se asoció en términos estrictos estratégicos en el año 2016-17. Entonces, por eso es que estos compromisos están vigentes y los tenemos que desarrollar, pero no desde el punto de vista de firmar instrumentos que no se van a cumplir. Digamos, México y muchos países habían sido parte de esa tradición de estar firmando documentos que no se iban a cumplir o que no se interiorizaban al conjunto del Estado mexicano para su instrumentación, cumplimiento y regulación. Simplemente los famosos acuerdos de París. Una vez yo llegué a la Dirección Corporativa de Petróleos Mexicanos en el año 2019 y me preguntaron, bueno, me dijeron, en el 2020, y me dijeron, bueno, es que esos acuerdos no sabemos cómo se van a instrumentar, ¿no? ¿Pero cómo? Sí, lo que pasa es que
México los suscribió, pero nunca nos dijeron cómo se iban a llevar adelante. Entonces, para el cumplimiento de todas las obligaciones que en materia de reducción de emisiones por el calentamiento global antropogénico, sumado a la necesidad del desarrollo de nuestro campo, diversificarlo y generar esas alternativas, pero sobre todo la construcción de una capacidad nacional para el procesamiento de ese SAF en nuestro país es profundamente estratégico. Y de ahí vamos a caminar en alianza con los tecnólogos, con las empresas, con todos los que pretendan acompañarnos en esta experiencia. Particularmente, México tomará una vanguardia importante, pero en el estricto sentido, Tamaulipas lo hará, porque somos el Estado con la mayor capacidad en este momento para poderlo desarrollar, digamos, no solo en términos de la capacidad instalada, que ya comenzamos a dibujar un camino por ahí, sino por la amplia disposición de la materia prima para poderlo hacer en la componente ATJ para el desarrollo de este SAF. Fantástico, muchas gracias. Ingeniero, siguiendo con el tema que nos mencionó el secretario, la ley expone un marco muy importante para el sector, sobre todo exige la producción de biocombustible que alcance tanto la sustentabilidad como el bienestar de las comunidades agrícolas mexicanas. ¿Qué retos ve la industria para lograr ambos fines y cómo se está trabajando en alcanzar estas dos prioridades? Yo creo que alcanzar ambos objetivos, ambos fines, es posible cuando hablamos del desarrollo de proyectos de bioetanol y de SAF. Si ampliamos un poco la visión que tenemos respecto al alcance de los proyectos. La idea es desarrollar proyectos o plantas que no sean solamente para producir etanol o SAF, sino que sean biorefinerías, en las cuales podamos producir estos biocombustibles como producto principal, pero también aprovechar los efluentes y corrientes secundarias de proceso para producir otros biocombustibles como biogás o para utilizarlos como base para la producción de fertilizantes sólidos o líquidos que los agricultores pueden utilizar en sus cultivos o vender a otros agricultores. Esto cuando hablamos de efluentes de materias primas de la caña de azúcar, por ejemplo, los efluentes que se producen a partir de ese proceso pueden ser transformados en estos coproductos que menciono, y cuando hablamos de granos como sorgo, maíz, los efluentes nos permiten producir alimento para ganado, por ejemplo. Entonces, eso es importante. Creo que nosotros como compañía de la India ya vivimos allí un contexto en el cual en el desarrollo de los proyectos de bioetanol se busca alcanzar estos dos objetivos. Entonces, por un lado tenemos que el objetivo principal del desarrollo de los proyectos de bioetanol es el bienestar de las comunidades agrícolas, el fomento de la industria agrícola en la India, pero por el otro lado también el sector del bioetanol tiene que convivir con una normativa ambiental muy particular, la más estricta en el mundo con respecto al manejo de efluentes de las destilerías, que le exige a los productores hacer un manejo muy consciente y muy responsable de sus efluentes y corrientes secundarias. Entonces, debido a esa necesidad del mercado local es que nosotros desarrollamos soluciones para hacer el proceso de producción de etanol más eficiente, para que esas corrientes secundarias se reduzcan, pero también soluciones para tomar esos efluentes y corrientes y transformarlas en productos que puedan ser reutilizados o devueltos a la tierra, al campo. Entonces yo creo que si ampliamos este foco o si utilizamos este enfoque de biorefinerías al desarrollo de los proyectos, es muy fácil lograr estos dos fines que tú mencionas y hacer que las biorefinerías se vuelvan un ejemplo pues, de grandes proyectos de economía circular en México. Excelente, muchas gracias. Para seguir con el tema de la nueva ley, secretario, la nueva ley contempla apoyos fiscales para los proyectos de biocombustibles. ¿Qué tipo de incentivos o apoyos le gustaría ver para proyectos de SAF en México? Bueno, los estímulos fiscales, por supuesto, siempre son importantes, pero para una industria tan naciente, creo que hay que hablar de toda la cadena de valor y de todos los apoyos asociados a la cadena de valor que pueda proporcionar del lado del Estado mexicano es estratégico. No tenemos realmente nada, ¿no? Sí, del lado de los ingenios azucareros, por ejemplo, hay capacidad de producción de alcohol
Y ese alcohol, en el caso del etanol, que se produce ahí, está ya comprometido en el mercado, y para poder superar un diferencial de producción que se pueda derivar a etanol y que de ahí pueda saltar en un proceso ATJ a producción de bioturbocina, hay que desarrollar o ampliar nueva capacidad. Entonces estamos empezando prácticamente desde cero en todos lados. La hoja de ruta que trabaja actualmente la Secretaría de Energía Federal en materia de producción de SAF, claramente establece las 5 o 6 pilares estratégicos donde se van a requerir incentivos, desde estos que son fiscales o estrictamente apoyos económicos en otra dimensión, hasta estímulos de carácter regulatorio, es decir, no puede, tampoco debería pasar una tubería tan engorrosa para poder obtener un permiso de producción de biocombustibles, ¿no? Entonces, hay que asociarle a todos ellos la componente de la intención y la voluntad para poderlo desarrollar. En este caso, como el Estado viene desarrollando los principales proyectos, nosotros pensamos que será natural que estos estímulos se vayan generando. Vale la pena decir, en el sexenio pasado, yo llevaba la integración del grupo de trabajo de SAF, a partir de una solicitud que hizo la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Caña de Azúcar y después Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Quedé con la representación, el encargo de ir coordinando estos temas hasta el desarrollo de la hoja de ruta y después una colaboración muy importante que presentó el IMP, que por cierto aquí está la doctora Mar, que ellos presentan una integración de una hoja de ruta, después ASA nos da la responsabilidad de poderla compactar y desarrollar algunos elementos estratégicos, y en todos ellos solicitamos esto, que los estímulos fueran más allá de lo financiero y lo económico. Hay forma de integrar, sobre todo lo que es más difícil para muchos solicitantes de algún trámite de permiso poder obtener, pues estímulos regulatorios, facilidad de acceso a información, voluntad estratégica, y lo que estamos haciendo en Tamaulipas también, nosotros como Estado, acompañar esos procesos de inversión para que no solo sea una inversión privada, sino pueda ser una inversión mixta, o bien ser socios estratégicos para facilitar que el desarrollo de la inversión generalmente se detone y que los beneficios que estamos esperando, como los que acaba de mencionar Prash, se puedan garantizar directamente a los productores con los amplios beneficios y el efecto multiplicador que se está buscando. Muy bien, gracias. Ingeniero, ustedes en la empresa de Prash trabajan a la mano con los desarrolladores de proyectos. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los desarrolladores de proyectos de SAF en México y en la región? Los retos, los desafíos son múltiples. Digamos, el primer reto y uno de los puntos con los que siempre se arranca la discusión sobre SAF es su costo. Se sabe que el costo del SAF es superior varias veces al costo del combustible tradicional, fósil, para la aviación. Entonces, eso supone una carga financiera sobre las aerolíneas y hace que de pronto sean reacias a adoptar este biocombustible. También está el reto de la financiación. Precisamente debido al precio elevado del biocombustible, las aerolíneas son reacias a comprometerse a contratos de largo plazo de compra del combustible. Entonces, eso genera muchas incertidumbres en posibles inversores, prestamistas para ese tipo de proyectos. Entonces, el tema de la financiación también es un desafío, un reto. La cadena de suministro de la materia prima y de la distribución del combustible también es un desafío. Las materias primas que se utilizan para algunas rutas tecnológicas para la producción de SAF tienen disponibilidad limitada. Entonces, a veces se dificulta conseguir materia prima de calidad de manera constante para garantizar la producción constante del biocombustible. También algunas de estas materias primas tienen otros usos para producción de alimentos para animales, para humanos. Entonces, esa competencia con otras industrias a la hora de conseguir esa materia prima genera que se vuelva más costosa o que haya escasez en un futuro de esa materia prima. Y bueno, en la cadena de suministro del biocombustible también no está desarrollada. Tenemos los países que tenemos explotación petrolera, pues tenemos una cadena de distribución para nuestro combustible convencional, pero hay que hacerlo, hay que desarrollarlo para el SAF. También el tema de políticas
suele ser un desafío. Las políticas tienen que ser constantes, tienen que ser coherentes, tienen que prever un desarrollo a largo plazo de esos proyectos, porque son proyectos realmente de largo plazo. Todos los países hemos establecido compromisos a largo plazo, entonces hay que pensar en el desarrollo de estos proyectos también como iniciativas que van a tener paybacks largos, que requieren desarrollo constante, análisis constante de las políticas, reformarlas, mejorarlas, adaptarlas al contexto del momento. Entonces eso también es un reto. Y también el impacto ambiental. Si bien somos conscientes que los biocombustibles producidos a partir de biomasa reducen la huella de carbono, hay que hacer un análisis integral del impacto ambiental global, porque pues, no es un secreto para nadie que las materias primas que se utilizan para la producción de estos biocombustibles consumen bastante agua, y en algunos casos también hay que analizar el cambio del uso de suelos cuando se habla del uso de estas materias primas, porque ya sabemos que algunas son alimentos, sirven como alimentos o bases para alimentos. Entonces, diría que todos estos son retos. Si bien mencioné varios, eso, digamos que no es, la intención no es desincentivar al desarrollo de estos proyectos, es solamente para hablar claramente del panorama y enfrentar esos retos conociéndolos, enfrentándolos de frente y sabiendo que tenemos que buscar soluciones para cada uno de ellos y hacer esfuerzos pues mancomunados para enfrentarlos de la manera adecuada. Muy bien. Sigo con usted, ingeniero. Sobre la tecnología ATJ, Alcohol to Jet, se considera una tecnología menos comprobada que lo que es el JEFA o el coprocesamiento. ¿Por qué es importante que México voltee a ver a Alcohol to Jet? Yo creo que en general en el mundo de los energéticos la diversificación siempre es un objetivo, siempre es una estrategia perseguida. Los países siempre están buscando diversificar su matriz energética, tanto de energía eléctrica como de energía térmica. Entonces yo creo que este enfoque debe extenderse a la producción de biocombustibles, tanto de SAF y de otros biocombustibles. Entonces la diversificación en el caso de los biocombustibles te permite estar de alguna manera protegido, cubierto ante los cambios en las dinámicas mundiales de oferta y demanda de las materias primas, que afecta el costo de la materia prima y posteriormente el costo de producción del biocombustible a partir de esa materia prima. También diversificar tu matriz de biocombustibles te permite potenciar diferentes sectores de la industria. En este caso hablamos de potenciar el sector agrícola, no solamente de caña de azúcar, sino bueno, granos y otras materias primas potenciales para la producción de biocombustibles. Si hablamos de la ruta JEFA, por ejemplo, la ruta JEFA en este momento es la ruta principal para la producción de SAF a nivel mundial. Sin embargo, precisamente las materias primas que se utilizan en esta ruta tecnológica tienen otros usos. Entonces, el uso de esa materia prima para la producción de SAF compite con los otros usos que tiene esa materia prima. Entonces, eso genera, como comentaba, precios elevados en la materia prima y posteriormente, en el peor de los casos, escasez. Se prevé que para 2030 aproximadamente la ruta JEFA llegue a un punto de inflexión, precisamente debido a la escasez de la materia prima, y a partir de ese punto su contribución a la producción global de SAF va a ir decreciendo paulatinamente. Entonces esto es una clara señal para los potenciales desarrolladores de proyectos de SAF de poner su mirada en otras rutas tecnológicas, en otras que utilizan otras materias primas, que tal vez en un futuro tengan unas proyecciones de disponibilidad creciente, no solo a nivel local, sino a nivel global. Entonces, seguramente eso va a hacer que el foco, tanto de los desarrolladores de tecnología como de los productores de la materia prima, se vaya hacia esas materias primas y se vaya incrementando, digamos que todo el ecosistema que se requiere para que esas materias primas y esas rutas tecnológicas se conviertan en alternativas atractivas. Hablando de la ruta TJ, por ejemplo, digamos que nosotros no vemos retos desde el punto de vista tecnológico a la hora de escalar la tecnología. Sí recomendamos una capacidad mínima de planta para hacer que el proyecto sea factible, que es una producción de SAF de 300 metros cúbicos por día de SAF, porque a partir de ese punto, digamos que debido a los costos de inversión y costos operativos, los proyectos se hacen más rentables. Entonces recomendamos que ese sea el punto base de arranque para un tipo de proyectos de estos.
el reto que sí vemos, obviamente, es que para una planta de ATJ de cierta capacidad y una planta jefa de la misma capacidad, la planta ATJ requiere una mayor inversión. Entonces, digamos que para enfrentar ese reto desde el punto de vista de un desarrollador de tecnología, lo que hacemos es que nuestra solución ATJ es modular, lo que permite que, digamos, que la solución ya venga prefabricada, preensamblada, y a la hora de instalarla en sitio se reduzcan los costos de instalación. Y también se pueda construir la planta de manera más rápida, de manera que el productor pues, pueda operar su planta más rápidamente y empezar a recibir los beneficios, los ingresos de su operación más rápidamente. Entonces, Muy bien, muchas gracias. Pues para cerrar, una pregunta para los dos. ¿Cuál es el papel de la colaboración, ya sea entre público-privado, internacional, para que despegue el sector de SAF mexicano? Muchas gracias. Nada más quisiera hacer un comentario sobre lo que acaba de decir Sebastián. Otro de los retos que tiene en el caso de Jefa aquí en nuestro país es que llevamos más de 20 años discutiendo la instalación de una industria de disposición y recolección de aceites y grasas animales para poder producir, entre otras materias primas que podía tener esa tecnología. Y lo que pasa es que en México las grasas animales y los aceites están integrados a nuestra dieta. Y qué rico sabe el chicharrón, la manteca y el mole. Entonces, hay otros usos diversos, ¿no?, de esas materias primas. Y ha sido todo un debate desde que el biodiesel empezó a tener una participación significativa en algunas líneas de investigación. En nuestro caso, la ley le da a ATJ una oportunidad porque a partir del sorgo y la caña se puede derivar hacia biocombustibles y de ahí saltar en una segunda etapa, a partir del desarrollo del bioetanol, hacia la bioturbocina. Digo, no está cerrada la puerta para las demás tecnologías, pero digamos que aquí la ley nos está diciendo por dónde. Entonces, a pesar del costo, hay que desarrollar toda una estructura para que ATJ tenga una viabilidad y desde ahí la colaboración. Hay una experiencia muy importante, yo la estoy viendo aquí sentada a Ivanova Ancheita y por ahí está Aida y otros compañeros. Por ahí también está la US Grains, hay muchas personas, el IMP. Hay un camino que muchos países ya anduvieron. Hay una senda que ya trazaron. Nosotros no tenemos por qué volver a caminar por un camino sin brecha. Entonces, aprender de su experiencia, tener una colaboración conjunta, aprender de lo que para ellos funcionó, nos va a ayudar a podernos colocar en una etapa lo suficientemente razonable para que nosotros podamos acelerar el camino, ¿no?, de la mano con ellos. Aprender de las experiencias tecnológicas. Aquí también está Tom Sadestil, aquí está Prash y otros tecnólogos que tienen una experiencia importante para el desarrollo de nuestra propia experiencia y aventura en esta materia. Y en ese sentido, estos espacios, los eventos internacionales, van formando la capacidad de diálogo que nos va a ayudar a asimilar esta experiencia. Es importantísimo. Nosotros estamos, como Tamaulipas, creo que hemos visitado una gran cantidad de países para este tema y hemos hablado con muchos expertos, expertas sobre esta materia para poderle dar al punto clave que nos permita acelerar ese paso. Sin embargo, el fortalecimiento del diálogo, la cooperación, va a ser tremendamente importante y estar abierto, ¿no?, a poder tener la mejor conversación y retroalimentación que nos ayude a colocarnos en esa etapa de conocimiento, en este camino, que, como insisto, la ley nos ha marcado que es por ahí. La política pública nos dice que es por ahí, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Plan México, en el caso de México, nos dice que es sobre ATJ para llegar a la bioturbocina y el desarrollo del mercado de etanol nos lo está dando incluso las fases que tiene que ser. Entonces, yo creo que va a jugar un papel importante y, por supuesto, en Tamaulipas estamos siempre con los brazos abiertos a todas aquellas personas y entidades, instituciones que quieran compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Coincido plenamente con lo que dice el ingeniero Walter. Digamos que si bien ustedes están arrancando desde atrás en esta carrera
hacia la producción de biocombustibles con respecto a otros países en la región y a nivel global, pues arrancar desde atrás les permite tener esa perspectiva de qué han hecho los demás, qué han hecho bien y qué han hecho mal, porque no todos son aciertos. Entonces, aprender de esas experiencias les va a ayudar mucho y seguramente les va a ayudar a llegar más rápido a esa meta que ustedes tienen. También desde el punto de vista de la tecnología, la colaboración internacional les va a permitir llegar a proveedores de soluciones tecnológicas establecidos y que tienen tecnologías maduras o mucho más maduras a día de hoy que años atrás cuando los demás países las implementaron. Entonces se van a encontrar con tecnologías que ya están optimizadas desde el punto de vista de eficiencia, de rendimiento y desde el punto de vista de los costos de inversión y de operación. Entonces eso va a hacer que los proyectos en México sean mucho más rentables que en su momento en otros países cuando se iniciaron esos proyectos. También, por ejemplo, en temas de financiamiento, para ese tipo de proyectos, la colaboración internacional les va a permitir conocer lo que ofrecen entidades financieras e inversionistas a nivel global para el desarrollo de ese tipo de proyectos. Por ejemplo, nosotros como proveedor de la India, cuando nuestros clientes manifiestan que quieren buscar alternativas de financiamiento, nosotros los ponemos en contacto con el Exim Bank de la India, que es un banco que busca proveer asistencia financiera a proyectos e iniciativas que busquen fomentar la importación y exportación de bienes y servicios de la India. Entonces, también entrar en contacto con hasta proveedores tecnológicos los puede llevar a encontrar cosas como estas, de alternativas de financiamiento también. Entonces, hasta ese punto se extiende la importancia de la colaboración internacional. Yo creo que nosotros, bueno, aquí en México hemos tenido la chance de interactuar con organismos, entidades como CONADESUCA, como la Secretaría de Energía aquí en Tamaulipas, y nos parece que están haciendo una labor muy importante de colaboración internacional. Los hemos visto asistiendo a espacios y eventos y bueno, también organizando espacios y eventos de colaboración internacional donde buscan aprender qué es lo que han hecho otros países, qué ofrecen, qué tecnologías disponibles hay y adquiriendo todo este conocimiento para adaptarlo al escenario mexicano. Fantástico. Pues ha sido un honor dialogar con ustedes acá sobre este importante tema. Muchas lecciones, muchas reflexiones y que así siga la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer a nuestros panelistas y vamos a entregar pues un reconocimiento a nuestros panelistas, también por supuesto a la maestra Alessandra, por favor. Y pues fuerte el aplauso por estas magníficas intervenciones que se han dado en el marco del primer día de trabajo del Congreso Internacional de Energía. Muchas gracias. Ya varios de ustedes lo saben, tenemos una cena en un rato más, me parece que es a las 8 de la noche, si no me equivoco. A las 7 de la noche va a haber una cena aquí arriba, donde fue el día de ayer. Los invitamos, por supuesto, para que asistan. El día de mañana hay una serie de actividades culturales enfocadas allá en la Feria Industrial, además del conjunto de paneles que tenemos con Senagas y con otros actores del sector energético y invitados del sector privado y sector social, para que sigamos fortaleciendo el espacio. Han habido hoy mucha participación en todas las demás mesas técnicas que hubieron en todo el foro, que les agradecemos mucho su presencia y su asistencia, y pues mañana cerraremos con broche de oro, y muchas gracias por la moderación. Ha sido una moderación muy dinámica. Yo soy malísimo para moderar porque dejo que todo el mundo hable y usted es muy precisa para conducirnos y hacer que esto termine muy rápido. Por supuesto, muchas gracias por la participación. Pues estamos encantadísimos de que haya tantos invitados internacionales aquí compartiendo su conocimiento, y a todos ustedes por la gentileza de la